¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Pasaron ya 32 minutos de la hora 15. Nosotros estamos compartiendo en este espacio informativo en 5 Días TV. Como siempre te traemos todas las noticias. Antes de poder arrancar, vamos a hablar un poquito de cómo se encuentra actualmente el estado del clima. 22 grados 8 décimas en cuanto a la temperatura. La sensación térmica también es la misma. Vamos a hablar un poco de la humedad. Estamos en un 48%. Para esta noche vamos a estar teniendo una temperatura de entre 23 grados y 18 grados a atender entonces para las personas que van a realizar diversas actividades, como yo siempre insto y recomiendo a cuidarnos ante esta situación del COVID-19. Cuídate a vos, cuidarle a todo tu entorno. Ahora vamos a hacer la presentación del siguiente espacio informativo. En este espacio vamos a estar hablando un poquitito de lo que es la reactivación aérea, cómo se están manejando, por supuesto, en medio de esta situación. Reapertura aérea, entonces, venimos conversando. Antes que nada, le agradecemos el tiempo que nos proporciona nuestro siguiente invitado, ya que va a darnos información muy útil, muy valiosa para cuantas personas que están atentas y pendientes a esto. Ya nos acompaña el vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay y Uruguay, el señor Sergio León. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nadia. Feliz de estar con ustedes y atento a tus requerimientos y a tus preguntas. Bueno, en ese sentido, justamente estamos con demasiadas preguntas y queremos arrancar sabiendo cómo es el manejo actualmente desde Amazonas, ya en cuanto a también saber las filiales y de verdad nos encantaría saber cuántas aerolíneas conforman el Grupo Amazonas para que la gente del otro lado también conozca profundamente. Bueno, Amazonas es una compañía que fue fundada, y yo me cuento dentro de los fundadores, hace 20 años en Bolivia. La compañía o la casa matriz está en Bolivia, que es la empresa donde parte todo este sueño, como nosotros decimos. Posteriormente, Amazonas decide constituir una filial en Paraguay, cuando se crea Amazonas Paraguay, y posteriormente se compra una aerolínea en Uruguay, que ahora es Amazonas Uruguay. Entre medio, la aerolínea paraguaya luego es vendida, en este momento es Paranair, y el Grupo Amazonas ahora cuenta con dos aerolíneas, Amazonas Bolivia y Amazonas Uruguay, con proyectos también de certificar una aerolínea en Brasil y probablemente está también dentro de nuestros planes volver a tener una aerolínea acá en Paraguay, con sede en Asunción. Fantástico también adentrarnos un poquitito, conocer, saber de qué están compuestos, cómo se están organizando, cómo están trabajando y claro, nosotros queremos que ustedes puedan compartir ya todo ese arduo trabajo que vienen realizando desde que, bueno, arrancó el tema de la pandemia y que nos pueda comentar lo que fue o lo que es, mejor dicho, este plan de todos en casa que elaboraron ahí desde Amazonas, del Grupo Amazonas. Bien, el plan Todos en Casa es un plan que nace a partir de la colaboración que hace Amazonas Uruguay al gobierno uruguayo para repatriar a uruguayos que se encontraban varados en Lima y en Cusco. Parte esto en el mes de marzo, cuando se decreta el cierre de fronteras en la mayoría de los países de Sudamérica. Y nosotros, como línea aérea uruguaya, nos acercamos al gobierno para decirle que estábamos prestos para poder repatriar a los uruguayos varados en Cusco y en Lima. Una vez que realizamos estas operaciones, el Uruguay decide, como gobierno y como
Estado implementar un plan que se llama el plan Todos en Casa. ¿Y qué es lo que hace este plan? Vemos un punto intermedio en la región, que en este caso viene a ser San Pablo, como un hub de distribución, y todos los uruguayos se concentran en ese punto, es decir, vuelven de distintas partes del mundo y nosotros con operaciones semanales, de 1 o 2 operaciones a la semana, los llevamos a Montevideo y retomamos así a todos en casa. Estos vuelos han sido hechos durante el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, y ahora también hemos ejecutado en agosto. Durante todo este periodo hemos repatriado a más de 5,000 personas, a más de 5,000 uruguayos, y hemos permitido que salgan muchos extranjeros hacia sus distintos países que estaban en el Uruguay, con lo cual el plan de todos ya ha concluido, pero ha sido una experiencia formidable y una experiencia muy satisfactoria de poder repatriar a tantas personas durante estos meses y poder hacer precisamente que cada una de estas personas llegue a su casa y pueda acompañar a sus familias y a sus seres queridos. Totalmente un plan que le devolvió la tranquilidad dentro de este inconveniente que estamos teniendo, porque quien más, quien menos quiere estar en su tierra, quiere estar cerca de los suyos. Y bueno, gracias a este plan que ustedes elaboraron, se pudo dar esa cantidad de personas, ese reencuentro, por supuesto, antes que nada. Y queremos saber qué fue lo clave que realizó Amazonas para que todo esto se pueda llevar a cabo. Bien, nosotros durante toda la gestión 2019 hemos cambiado de material de vuelo. Antes nosotros operábamos con jets de 50 asientos y decidimos cambiar a los jets de 110 asientos que son de la fábrica Embraer. Una parte del éxito de este plan ha sido tener una aeronave apropiada, una aeronave de 110, 112 asientos para poder realizar este tipo de viajes. Entendemos que un avión de este tipo ofrece las mejores comodidades, ofrece las mejores seguridades en bioseguridad, ofrece no ser un avión tan grande como los de otras categorías, y más bien tiene un nivel de capacidad aceptable para lo que en este momento se plantea, es decir, repatriar, mover a las personas, pero no en grandes cantidades, sino las personas que pueden o necesitan moverse de un punto a otro por necesidades muy fuertes, y que entonces el punto clave para nosotros ha sido tener una aeronave adecuada, tener la predisposición para empezar a ejecutar los vuelos de repatriación, organizarnos en todo el tema de bioseguridad, ir de la mano con las autoridades de gobierno y, por supuesto, tener la calidez que tiene Amazonas en todos sus vuelos. Creo que esos elementos han sido decisivos y decisorios para poder implementar este plan y hacerlo de manera satisfactoria. Nos gustaría saber cuántos vuelos de repatriación realizaron en todo este tiempo para que las personas sepan, por supuesto, todo lo que estuvieron realizando. Sí, bueno, desde el mes de marzo aproximadamente nosotros hemos realizado hasta la fecha más de 50 vuelos de repatriación, ¿no? Hemos ejecutado más o menos un promedio de 8 vuelos por mes, con lo cual llegamos a la cifra que le comentaba, porque no solamente hemos hecho vuelos a San Pablo, sino también algunas otras capitales. Hemos estado en Lima, hemos estado en Asunción, hemos estado en Santa Cruz de la Sierra, haciendo también este mismo ejercicio, pero lo regular del plan ha sido el Montevideo-San Pablo. Entonces, durante todo este tiempo, con estos más de 50 vuelos que hemos tenido, hemos podido poner a prueba todos nuestros protocolos de bioseguridad, ir además un poco
evolucionando conforme ha ido evolucionando la pandemia en distintos lugares, y además evolucionando en cómo conocer la pandemia, cómo debemos cuidarnos dentro de los aviones, qué tienen que tener los aviones, cómo se tienen que hacer los despachos en los aeropuertos. Y esto nos ha permitido poder tener un nivel de bioseguridad muy aceptable, que eso se ha mostrado en los escasísimos casos que hemos tenido. Como le comentaba, en más de 5,000 personas que hemos trasladado, no hemos tenido más que 3 casos en todo el proceso de gente que dio positivo, y obviamente se tomaron todas las alertas y funcionó perfectamente las medidas de bioseguridad y los protocolos de seguridad. Bueno, y para hablar un poquitito con respecto a la bioseguridad, que es algo que las personas están atentas más que nada, si bien nos compartió un montón de protocolos establecidos, hay algo muy clave que las personas necesitan saber, y yo sé que usted puede darnos la respuesta con respecto a la cabina, cada cuánto se cambia el oxígeno para que la gente se vaya segura. Y antes que nada, quisiera consultar si el servicio de catering continúa o fue suspendido ya para mayor seguridad de todos los trabajadores, más que nada, y las personas que están ahí. Sí, empezando por lo último de la pregunta. El servicio de catering ha sido suspendido. Esto viene por recomendación de normas internacionales. Tanto la IATA como la propia OASI han dispuesto y han recomendado a los estados que dentro de sus normativas internas promulguen normas que establezcan la suspensión del servicio de catering. Esto para evitar, por supuesto, poner en riesgo a los o las tripulantes de cabina. Sin embargo, por supuesto, las aeronaves siguen siendo tripuladas por tripulantes de cabina, que en caso de requerir alguna asistencia o algún servicio al pasajero, por supuesto que se les otorga. Respecto de lo segundo, las aeronaves con las que contamos nosotros, el Embraer 190, tiene la capacidad de poder renovar el aire de la cabina cada 2 minutos, y cuenta con una tecnología que se llaman los famosos filtros EPA. Los famosos filtros EPA, que son además cambiados y renovados constantemente, dan la seguridad y la certeza de que la cabina, cuando se renueva el aire cada cierto tiempo, el aire queda prácticamente esterilizado, un 99.9% libre de bacterias y de virus, lo que permite que nosotros, los usuarios de cualquier vuelo, podamos viajar tranquilos. Obviamente, dentro de nuestro protocolo está el uso del barbijo o del tapabocas, pero el aire que está circulando es 99.9% libre de bacterias y de virus, con lo cual garantizamos precisamente que el viaje sea seguro y cuente con todas las características de bioseguridad como había manifestado anteriormente. Como parte de esas características de bioseguridad por parte de las personas que van a estar los pasajeros, obviamente estarían utilizando o formando parte del protocolo los guantes para poder justamente saber. Sí, nosotros pedimos que los pasajeros tengan obligatoriamente primero el barbijo o el tapaboca. Segundo, si el pasajero quiere tener los guantes de látex, nosotros inclusive se los proporcionamos. Lo que sí proporcionamos al ingreso del avión es la sanitización de manos a través del alcohol en gel. Con esto nos aseguramos, por supuesto, que entren a la aeronave con las manos totalmente sanitizadas, ¿no? Y posteriormente a cada vuelo se hacen controles estrictos de sanitización de los aviones, tanto en las escalas como luego en los destinos finales, de manera de que es para garantizar precisamente que la aeronave está en absolutas condiciones y que todas las superficies de la aeronave
han sido desinfectadas y, como vuelvo a repetir, si las superficies están desinfectadas, el aire que circula también es un aire libre de bacterias y de gérmenes, con lo cual tenemos ahí la combinación ideal para evitar precisamente cualquier contagio. La verdad que es muy importante toda la información que nos está proporcionando para el televidente del otro lado, que obviamente va a estar más contento que nunca al saber la comodidad que va a tener y la seguridad por sobre todas las cosas que Aerolíneas Amazonas estaría ya proporcionándolo. Quiero solicitarle que nos acompañe en este breve corte. A la vuelta continuamos con esta conversación y más que nada esta información para todos los televidentes y usuarios de Amazonas. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con cada gol, porque hoy más que nunca viví todo el fútbol por Tigo Sports. Viví toda la pasión de la Copa de Primera. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Con el vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay y Uruguay, justamente el señor Sergio León viene comentándonos las novedades con respecto a la bioseguridad que uno tiene, todos los trabajos que vienen realizando y el protocolo impoluto que se está operando en Amazonas. Y justamente queremos hablar un poco de cuáles son las proyecciones para este 2020, cuáles son los nuevos proyectos, las ventajas que tienen los futuros usuarios y también conocer un poquito cuál es la perspectiva que tiene usted con respecto a esta reapertura que se va realizando lentamente en medio de la pandemia. Bien, bueno, la reapertura, como tú bien mencionas, Nadia, ha sido y todavía sigue siendo bastante lenta, precisamente porque los mercados están tardando un tanto en reaccionar. Sin embargo, para Amazonas Uruguay es muy importante poder retomar las rutas que tenemos. En este momento, la ruta que estamos operando es entre Montevideo y San Pablo. Posteriormente queremos, por supuesto, añadir a esta ruta el Montevideo-Asunción, que de eso seguramente vamos a hablar un poco más adelante. Volver con el Montevideo-Buenos Aires
tener el Montevideo Asunción San Pablo, dándole una conexión, y finalmente tener el Montevideo Asunción Santa Cruz de la Sierra. Ese es un poco el panorama como nosotros lo visualizamos para poder ver en este tramo que nos falta hasta llegar a fin de año. Para el próximo año tenemos algunas novedades. Estamos con muchas ganas de empezar a operar Montevideo, Asunción con Lima, Perú. Y seguramente dentro de fin de año y principios del próximo vamos a tratar de operar vuelos de temporada a lo que es Punta del Este. Entonces, ese es un poco el abanico de nuestro reto en este momento, y poco a poco, conforme se vayan levantando las restricciones, por ahora tenemos noticias de que Bolivia ya ha levantado sus fronteras aéreas, lo que está viéndose es si se va a poder establecer una operativa. Argentina también ha dicho que a partir del mes de octubre ellos volverían por lo menos con el tráfico local, y después de eso seguramente con el tráfico internacional. El Brasil ya ha aperturado sus fronteras aéreas, y Uruguay, que tiene también las fronteras aéreas ya aperturadas para los vuelos comerciales. Entonces, ese es un poco el panorama donde pensamos nosotros estar. Por supuesto, con mucho énfasis en Asunción, dándole a Asunción también un sitial y un lugar privilegiado para poder ser un hub de distribución que nos permita llegar a San Pablo, que nos permita llegar a Montevideo, que nos permita llegar a Santa Cruz de la Sierra, y prontamente esperemos que sea también a Lima, y en la temporada a Punta del Este. Muchas noticias positivas, hay muchos proyectos, muchas cosas buenas, y también hablando de eso, quiero consultarle si ya está al tanto con respecto a la decisión que se tomó con los vuelos burbujas de Asunción a Uruguay. Si nos puede hablar un poco de eso. Sí, bueno, nosotros en ese tema de los vuelos burbuja nos sentimos tan contentos porque precisamente fue una gestión que partió de Amazonas Uruguay y partió de mi persona, entusiasmar a las autoridades inicialmente del Uruguay. Luego yo hice visitas particulares acá a la DINAC, al presidente Kanazawa, hablé en Cancillería, hablé con la ministra de Turismo. Realmente hicimos y propusimos esta operación. Fue muy bien recibida por ambos gobiernos, y a partir de ese momento ambos gobiernos empezaron a trabajar en la uniformización de los protocolos, etcétera, de manera de que se pueda empezar con esta operación. Nosotros a la fecha estamos ya listos para poder empezar esta operación entre Montevideo y Asunción y Montevideo. Estamos esperando simplemente alguna autorización más y algunos ajustes que nos ha pedido DINAC respecto de su protocolo, y con ello estaríamos listos para empezar a operar. Nuestra intención era empezar a operar el 7 de septiembre. Vamos a ver si lo podemos concretar, y si no es posible el 7 de septiembre por algún ajuste que se esté haciendo en protocolos o por el mecanismo de aprobación del gobierno correspondiente, lo haremos el 14 de septiembre, pero esperamos poderle dar al pasajero paraguayo y al pasajero uruguayo esa vinculación entre paraguayos y uruguayos, esa vinculación que tanto demanda el comercio, los lazos de amistad entre estos dos países, principalmente las inversiones. Existen muchas inversiones de ambos lados, de paraguayos en Uruguay y de uruguayos en Paraguay, y la verdad es que cada vez se hace más urgente y más necesario poder restablecer esta conexión aérea, con lo cual nosotros estamos realmente ansiosos de poder en práctica todos los conocimientos que hemos tenido en este tiempo para brindarlos en esta ruta,
y poder hacer de esta ruta una operación segura y que sirva para la conectividad de paraguayos y uruguayos. Totalmente de acuerdo, y muchos televidentes así lo están sintiendo en sus hogares, desde sus oficinas o donde se encuentren. Estas operaciones ya de los vuelos burbujas, ¿cuántas veces por semana se estimaría que se estarían realizando? Bueno, nosotros inicialmente, como Amazonas Uruguay, estamos proponiendo de 1 a 2 operaciones a la semana. Vamos a ver también cómo reacciona el mercado, ¿no? Pero creemos que es muy importante tener por lo menos 1 o 2 frecuencias a la semana, de manera de que pueda haber el flujo necesario para ir y volver, ¿no? Básicamente eso es lo que estaríamos planeando, y si la demanda es buena, por supuesto que vamos a seguir ampliando. No nos olvidemos que antes de la pandemia nosotros operábamos entre Montevideo y Asunción, teníamos alrededor de 10 frecuencias al día, es decir, 10 frecuencias a la semana, es decir, teníamos varios días doble frecuencia, con lo cual ahí se puede medir cuál es el nivel de demanda que tenían estos vuelos. Perfectamente, con la información estamos nosotros atentos a lo que se decida, obviamente, con respecto a estos vuelos, atentos todos los empresarios y personas que necesitan esa vinculación entre Asunción y Montevideo. No queda más que agradecerle por su tiempo, por esta conversación y por toda la información. Nadia, el agradecido soy yo, y a la orden para lo que ustedes necesiten en 5 días. Muchísimas gracias. Estuvo conversando con nosotros el vicepresidente regional de Amazonas Paraguay, el señor Sergio León. Ya así de esta manera nosotros nos estamos despidiendo, como siempre, pidiéndoles que se queden del otro lado. Vamos a continuar con más información a la vuelta de la pausa. Ingresamos al Foro Empresarial PM. Vamos a una pausa y ya regresamos.